Muchas gracias por estar aquí, por participar para la Alianza Colombiana de Museos, una institución que está en formación y surgimiento. Es muy importante esta conversación porque esta conversación va a fortalecer el proceso que estamos andando y en el cual estamos trabajando. Insistimos mucho en que este es un espacio de conversación informal, que vamos a estar recibiendo sus preguntas por el chat y sus inquietudes. Y pues esta conversación es una conversación que nace para poder tender lazos e identificar problemáticas similares y realizar diagnósticos del sector en nuestros países y reflexionar en torno al futuro. Un poco queremos hacer el contexto de por qué nos preguntamos por la existencia de las políticas públicas en Latinoamérica, y es que consideramos que tener políticas públicas nos da mayores herramientas para hacer exigencia de derechos desde nuestras instituciones museales y como trabajadores de museos. A partir de toda esta coyuntura, se han fortalecido dos iniciativas muy importantes que nos acompañan acá y que han sido faros para la Alianza Colombiana de Museos. Esas iniciativas son ProMuseos desde México y la Asociación de Trabajadores de Museos desde Argentina. Yo quiero darles la bienvenida a nuestros conferencistas. Los voy a presentar rápidamente y voy para que los puedan identificar. Nos está acompañando desde Argentina y desde Ecuador. Realmente está en Argentina, pero también tiene una experiencia muy importante en trabajo y en el contexto ecuatoriano. Cecilia La Pellegrina, museóloga de la Escuela Nacional de Museología de la Universidad Nacional de Avellaneda, fotógrafa, diplomada en Investigación y Conservación de Fotografía Documental de la Universidad de Buenos Aires, quien se ha desempeñado en el área de conservación y museología en distintas instituciones de Argentina, y actualmente es parte del equipo del Museo de Valdivia, en Ecuador. Es miembro de la Asociación de Trabajadores de Museos de Argentina desde el 2013. Buenas tardes o buenas noches ya acá en Argentina a todos. También nos acompaña desde la Asociación de Trabajadores de Museos Leonardo Casado, de Argentina. Leonardo es licenciado en Museología y en Repositorios Naturales de la Universidad Nacional de Avellaneda, museólogo, también con formación docente y técnica de técnica número 8 de La Plata, especializado en gestión de museos de Fundación TIPA, y ha trabajado en funciones museísticas y en instituciones estatales en Argentina, en cargos de dirección, coordinación de proyectos y gestión, y actualmente es docente de la carrera de Tecnicatura en Museología y forma parte de la Asociación de Trabajadores de Argentina, de Museos de Argentina, desde el 2012. Hola, Leo. Hola, buenas noches a todos y a todas. Desde México nos acompaña Paula Duarte. Paula Duarte es curadora y gestora de arte moderno y contemporáneo latinoamericano, licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia y maestra en Estudio de Artes de la Universidad Latinoamericana de México. Actualmente, Paula es coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos desde México, y junto con un numeroso grupo de trabajadores y profesionales de museos ha estado impulsando la consolidación de ProMuseos, una iniciativa que es la que ha estado llevando las negociaciones frente a la reducción del 75% del presupuesto de las instituciones estatales y por ende culturales en México. Paula. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la invitación, y pues también a William López. Es un gusto para mí hablar con tantos colegas latinoamericanos en esta situación pues que nos trajo la crisis y que nos llevó a unirnos como trabajadores de las instituciones culturales. Muchas gracias, Paula, por aceptar la invitación, y esa es la idea y ese es el propósito: unirnos y tender lazos y puentes para que nuestra voz sea más fuerte. Por último, nos acompaña el profesor William
Alfonso López Rojas. Él es coordinador académico de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Es comunicador social, profesional en estudios literarios, magíster en Historia del Arte y doctor en Historia del Arte de la Universidad Nacional de Colombia, y al lado de un numeroso grupo de trabajadores y profesionales de museos, está impulsando y consolidando la Alianza Colombiana de Museos. Profesor. Hola a todos, a todas. Un saludo a Cecilia, a Leonardo, a Paula. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pido excusas nuevamente por mi tardanza. Tuve problemas con el enlace en mi computador y casi no lo logro solucionar. Y espero que este diálogo pues sea fructífero para todos, para todas, sobre todo para quienes nos están escuchando ahora en la plataforma Meeting y en el espacio Facebook Live del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Quiero agradecer también a todas las instituciones, a todos los colegas, a todos los amigos, amigas que se han unido para que esto sea posible. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos conectados en este momento un gran número. Esperamos que esta charla sea beneficiosa y poder responder todas las dudas también que tengan desde sus países. Si aún no existen organizaciones de carácter voluntario, gremiales y sectoriales que puedan aprender mucho de lo que estamos viviendo también en estos tres contextos de Colombia, Argentina y México. Quisiera iniciar pues por escucharlos y por conocer. Voy a darle la palabra a Paula Duarte para que nos cuente sobre qué es ProMuseos, cómo nace, cuál es la historia y los antecedentes, el contexto en el que surgen, cómo están conformados y cómo van los avances y las acciones en estos días. Paula, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues ProMuseos surge hace muy poco tiempo, aparece dentro del contexto de la crisis de la pandemia del COVID y había surgido un poquito antes como un método de reflexión acerca de cómo vislumbrábamos el futuro de los museos aquí en el entorno nacional. Diferentes profesionales del ámbito nos reunimos mediante estas estrategias digitales también, porque ya nos agarraron empezando todo esto de la pandemia y el confinamiento, y nos empezamos a reunir a hablar en primera instancia de las metodologías de digitalización, si los museos estaban totalmente equiparados tecnológicamente para llevar esta crisis desde casa. Y en ese momento pues surgió el 23 de abril un decreto presidencial, el decreto de austeridad, que así lo llama el gobierno federal, en el que se llamaba al recorte del 75% en todas las entidades gubernamentales, con la excepción de muy pocas, que estaban ligadas, según esto, a los derechos humanos de los mexicanos. No fueron contempladas ahí las entidades culturales y es por eso que bajo un agobio permanente de la supervivencia de nuestras entidades, nos unimos para realizar un enunciado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue comunicado en diferentes medios impresos y en las redes sociales, haciendo solicitud a recular o, bueno, recapacitar este recorte que consideramos un poco irracional y difícil de manejar en nuestras entidades. Trabajar el 25% con el 25% es pues trabajar con muchísimo menos que el mínimo. Esta situación agravó ya muchas de las que sufrían las entidades culturales en México en gobiernos anteriores, recortes que se aplicaron al principio de sexenio y algunas otras ligadas al empleo de los trabajadores de las entidades culturales. Entonces, pues así surgió ProMuseos, como yo creo que casi todos, ¿no? A partir de las circunstancias, a partir de una necesidad muy específica de enunciación de nosotros como gestores y trabajadores de la cultura en defensa de nuestras entidades culturales. Muchas gracias, Paula. Genera mucha curiosidad e incluso frustración saber que los museos no están dentro de la excepción
más cuando la excepción se da para las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en el trabajo, además, tan necesario del cuidado de lo colectivo. Le doy la palabra, quisiera escuchar, ahora nos vamos para Argentina, para escuchar a Leonardo y a Cecilia, que nos van a contar un poco del contexto de ATM, que si bien la Asociación de Trabajadores de Museos no surge en el marco del COVID, sí surge en el marco de una emergencia, también por decisiones gubernamentales. Entonces, les doy la palabra a los dos. Muchas gracias, Luis. Bueno, particularmente, primero empezar definiendo qué es ATM, que es la sigla que utilizamos a menudo para poder enunciarnos. Somos un proyecto colectivo que nació allá por el año 2007, impulsado justamente por trabajadores de distintos museos, primeramente una institución que es el Museo Histórico Nacional, y después eso se irradió a diferentes espacios del país, y tiene como característica ser justamente una organización que la construimos a diario, pensándolo como una herramienta para el intercambio, el debate y la difusión de ideas vinculadas con los museos y sus trabajadores, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa verdaderamente como colectivo en sí, que tiene que ver con la premisa, con el norte en el cual estamos, tiene que ver con releer y analizar la realidad de los museos, reconocerla, comprenderla, desmontarla, volver a analizar, situarnos frente a esa realidad para justamente el poder integrarla en una cadena de sentidos que tienen que ver con nuestras prácticas. Y como grupo, como colectivo per se, buscamos todo el tiempo generar estos espacios de intercambio entre diferentes realidades de todo el país, en la geografía que tiene Argentina, que salga de lo que es la zona centro o la capital, que es Buenos Aires, para llegar a los confines, a las diferentes provincias, a los municipios, a los pueblos, y empezar a buscar justamente esa interacción entre diferentes trabajadores y trabajadoras con una propuesta de trabajo mutuo, conocer esas realidades, socializar situaciones que suceden justamente en esos espacios, socializar información con respecto a formación, con respecto a beca, diferentes realidades, comunicar posibilidades que existen de formación profesional continua, de capacitación, y buscar, sobre todas las cosas, que la museología, en su aspecto más participativo justamente, en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio, sea realmente una realidad que cada una de las comunidades y los trabajadores como comunidades de práctica en sí puedan llegar a lograr. Y este nacimiento, per se, tuvo que ver el año 2007 justamente con una instancia bastante fallida, que también tiene connotación de gobierno, y se dice así, tal vez quieras ahí contar un poquito de cómo es la historia de cómo nace ATM per se. Dale, bueno, a diferencia o en realidad por similitudes, no algo global puntualmente, en el año 2007, Leo y yo no estábamos todavía en ATM, cuando surge, hay un robo en el Museo Histórico Nacional que está aquí en Buenos Aires. En julio del 2007 se sustrae el reloj de Manuel Belgrano. Para las que no sepan, un prócer, creo que mañana es el Día de la Bandera, es el creador de la bandera aquí en Argentina. Frente a esta situación se cerró el museo por tiempo indeterminado, y no se permite tampoco al museo a los trabajadores. Entonces, desde distintos trabajadores dentro del museo y colegas deciden realizar un abrazo y además comunicar esta situación a los diferentes trabajadores de otros museos, y lo que se genera es algo muy grande. Algo que podía haber sido simplemente un abrazo o un gesto, termina siendo algo inmenso. Surgen adhesiones de diferentes partes del país, y lo que empieza a pasar es justamente quizás lo que les está pasando a Promuseos ahora también, con esta situación que están viviendo en México, de empezar a escuchar voces desde todas partes del país, de diferentes trabajadores, de instituciones, contando las diferentes problemáticas. Y a partir de esto, o sea, a partir de un problema en particular en la capital, empiezan a llegar adhesiones y estas diferentes problemáticas que se van comunicando con diferentes trabajadores, y entonces surge esta necesidad de empezar a armar algo que era lo que estaba definiendo Leo, que es lo que somos hoy en día. Esto pasó ya hace 12 años, de
bueno, generar un espacio. En primer lugar, lo que se armó fue una página donde poder contar todas estas situaciones que ocurrían. Si había alguna problemática en particular en un museo, era interesante poder tener un espacio donde comunicarla, y a partir de ahí otras cuestiones, que es lo que estaba contando Leo también, de poder contar cuestiones que tengan que ver con capacitaciones o encuentros, pero mayormente tiene que ver con todo lo que es la dinámica del trabajo dentro de las instituciones. Súper, Básicamente eso, así surgimos y en eso estamos. sí, Obviamente con todas las transformaciones que van ocurriendo año tras año. sí, sería interesante, Leo y Cecilia, que nos profundizaran también sobre las acciones, sobre específicamente también de lo que pasó en los años anteriores y cuando hubo ese despido masivo, cuáles fueron las acciones que emprendieron para lograr ser escuchados. ¿Vos decís lo del 2007 o las distintas acciones que hemos tenido a lo largo de los años? Lo que han tenido a lo largo de los años, pero sé que específicamente en el gobierno pasado tuvieron una acción de En un el despido masivo. 2016. Sí. ¿Querés contarlo vos o bueno, cuento yo? No, Dale. En el 2016 hubo alrededor de 500 personas despedidas del sector de cultura, del área de cultura, y a partir de ahí nosotros empezamos a recibir desde trabajadores de museos la noticia de que estaban despidiendo a una gran cantidad de compañeros, y a partir de ahí nos sumamos a una acción colectiva que tuvo un leitmotiv que fue la cultura no se achica, y la idea fue junto a otras asociaciones de trabajadores, más que todo gremios, a hacer diferentes acciones para que reincorporaran a los compañeros. No sé, Leo, si querés contar algo más. Sí, esto tiene como varias aristas. Como bien comentaba Ceci, 2016, en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri fue como la reinstalación de un montón de prácticas neoliberales. Como primera medida de gobierno fue bajarle el rango al Ministerio de Cultura pasándolo a Secretaría en particular, y eso implicó justamente el despedir 500 personas, 500 trabajadores del Ministerio de Cultura de la Nación, sospechados, entre comillas, de una figura que en Argentina tiene como mote llamarse ñoquis, que no tiene que ver justamente con la pasta, sino con aquellas personas que cobran un sueldo sin cumplir tareas, ¿no? Y esto es una gran falacia, una gran mentira, porque en realidad lo que tenía como objetivo era desmantelar el ministerio, bajar el presupuesto, eliminar programas y proyectos. Y esto llevó justamente, como comentaba Ceci, la organización, junto con otros sectores, dentro de lo que es el campo cultural, en ese gran acto. Justamente para poder blanquear lo que está sucediendo y poder hacer una contravoz, una contranarrativa a esa situación que está sucediendo, porque muchos medios de comunicación a su vez estaban avalando esa decisión de achicar al Estado, algo parecido a lo que comentaba Paula con lo que sucede en México. Y Atene participó activamente con diferentes compañeros y compañeras en esas acciones, porque ya estaba haciendo un espacio desde hacía años también reconocido por pares, de diferentes espacios como centros culturales, bibliotecas, museos, archivos y demás, como un espacio de referencia, justamente, y también de denuncia de lo que está sucediendo ante la pasividad de un montón de situaciones de medios y también hasta de espacios sindicales que no estaban pronunciándose ante esa cuestión. Eso fue un poquito lo que pasó en 2016, pero bueno, ya veníamos anteriormente no solamente con acciones de lucha, con lo que tiene que ver también con capacitaciones, con encuentros, que justamente iban fortaleciendo como este horizonte o este norte, este objetivo principal que tenía la asociación, que tiene. Muchas gracias, Cecilia y Leonardo. Ahora nos vamos a Colombia. Yo quisiera recordar justamente que en este conversatorio nos estamos preguntando frente a la posibilidad de gobernanza y de gobernanza que nos posibilita, de gobernanza y de autonomía que nos posibilita las instituciones museales o las políticas en los museos. En Colombia llevamos 23 años exigiendo una política nacional de museos.
La respuesta han sido 23 años de una concertación o un proceso de construcción que no hemos visto frutos, pero el profesor William López nos va a profundizar sobre esa crisis y sobre la existencia o la necesidad de crear la Alianza Colombiana de Museos como una voz. Gracias, Luis. Pues la historia de la Alianza Colombiana de Museos es muy cortita. Llevamos juntándonos aproximadamente un mes y medio en medio, digamos, de la crisis, pero también de la angustia que nos da o que nos dio a un grupo grande de profesionales, de amigos, de amigas, de colegas, la situación y sobre todo el silencio del Ministerio de Cultura y en general del Estado Nacional con respecto al espacio de los museos, a los lugares, digamos, a las instituciones culturales. Y en ese contexto, pues todavía no tenemos una autodefinición. De hecho, hay una comisión en este momento de colegas que está construyendo una declaración instituyente, aunque yo creo que podemos hablar utilizando una definición que lanzó al aire el actual director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el museólogo Gustavo Ortiz, diciendo que es una alianza de voluntades, un encuentro de voluntades. En ese sentido, pues yo pienso que la alianza es sobre todo una plataforma que desde hacía mucho tiempo necesitaba el sector de los museos en Colombia. Yo he hablado de una especie de efecto de campo, de creación del campo, porque digamos que en general los 700 y pico de museos que hay en el país, según el lánguido inventario o catastro de museos que tiene el Estado, siempre ha sido un espacio tremendamente fragmentado, lastrado por una gran cantidad, digamos, de inercias políticas. Hay un gamonalismo cultural muy fuerte en Bogotá, pero también en todas las regiones. Hay también en ese sentido, también una especie de rapiña más o menos institucionalizada de la forma como se agencian las instituciones culturales en el país, tanto en el nivel nacional como perdón, en el nivel departamental y municipal. De tal manera que la forma como nace la alianza, básicamente desde la maestría en museología de la Universidad Nacional, que es el único programa que hoy está formando en el nivel de maestría, en el nivel de posgrados a museólogos y museólogas en el país, después de un mes y medio de intentar adaptarnos a las plataformas, a intentar con mucha urgencia, pero también hay que decirlo con mucha solidaridad y mucha inteligencia y lucidez de parte de los profesores y profesoras del programa, particularmente nuestros profesores invitados internacionales, logramos, digamos, sacar adelante como la plataforma para continuar en las actividades académicas más o menos regulares. En la comunidad académica de base del programa nos preguntamos qué va a ser la maestría cuál va a ser el papel de la maestría en medio de esta crisis tan complicada del sector cultural y pues en general de la sociedad. Para contestar esa pregunta convocamos una primera reunión con nuestros aliados institucionales, los colegas, los profesores, directores y directoras de museos. Nos reunimos una especie de minga museológica, unos 40 profesionales digamos, de todos los sectores. Esa primera reunión convocó por primera vez en el país, creo yo, en un mismo espacio, dos tipos de instituciones museológicas, digamos las instituciones museales, los museos más convencionales, los que estaban existiendo dentro del circuito culto o digámoslo dentro del circuito institucional, y por el otro lado, la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Digamos, son dos sectores que por efectos de la guerra, esta guerra de baja intensidad y de larga duración que ha tenido el país, siempre habían estado separados. Yo creo que por primera vez nos sentamos en la misma mesa, todas, a hablar sobre la urgencia del problema, digamos, como el encierro, la cuarentena, los efectos de la cuarentena. Y de esa primera reunión a hoy hemos tenido como unas 8 o 9 reuniones, hemos empezado, digamos, a generar varias acciones. La primera de ellas estaba articulada, o todas nuestras secciones están articuladas alrededor de una carta que le enviaron los representantes de las redes temáticas y las redes regionales de museos
al Ministerio de Cultura, una carta que desde mi punto de vista creo que es común esta opinión entre todos y todas que hacemos parte de la alianza, una carta que hacia abril, principios de abril, le enviaron estas personas al ministerio. Esa carta, en cierto sentido, sistematizaba de forma muy lúcida y además en varios escenarios, un escenario a corto plazo, un escenario a mediano plazo y un escenario a largo plazo, todas las iniciativas y las propuestas que a lo largo de estos 2 décadas, un poquito más, un poquito menos, se han hecho en el debate sobre la posible política de museos y de memoria en el país. De tal manera que ese marco de acción, en ese marco de acción empezamos a intentar hacer una especie de sondeo, de línea de base para lograr darle argumentos a quienes están discutiendo en este momento los presupuestos con el gobierno nacional, pero también con los gobiernos a nivel departamental y a nivel municipal, datos y, digamos, elementos de juicio que permitan efectivamente hacer una interlocución clave e importante sobre el impacto, la magnitud y la importancia del sector de museos en la órbita no solamente puramente cultural, sino también política, es decir, con el horizonte de que nuestras instituciones son fundamentalmente instituciones del orden político que están contribuyendo a la construcción de una sociedad, de una ciudadanía cultural plena en una democracia lastrada por una violencia de clase y por una violencia también de otros órdenes, muy profunda y polivalente. Entonces, ese es como el horizonte. También hemos tratado de generar esta plataforma, una plataforma académica. Esta es nuestra primera o segunda reunión y también queríamos como convocar a nuestros colegas de otros países para empezar a reflexionar entre todos una especie de latinoamericanismo de nuevo cuño que nos permita entender en nuestras realidades específicas, en nuestras realidades concretas, nuestras diferencias, por supuesto, pero también esas variables históricas y sociológicas, antropológicas y políticas que pueden hacernos unir y entender, discernir nuestras realidades. También, digamos, hemos generado otra serie de actividades muy puntuales dentro de nuestro grupo. Hay varias comisiones. Para el 18 de mayo generamos una campaña que denominamos Los museos cuidamos y necesitamos ser cuidados, precisamente buscando sensibilizar no solamente a las autoridades, sino a la sociedad colombiana alrededor de las actividades de nuestras instituciones. Ese es como el panorama general de lo que estamos desarrollando. Para terminar, me parece importante decir además que sí tiene un carácter gremial nuestra institución o nuestra plataforma. En Colombia, digamos, existe el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos de ICOM, pero es una institución que nunca ha logrado efectivamente ser una voz que convoque a todo el sector de los museos. Es una voz que ha estado, yo lo digo de forma, sí, pugnaz, hay que decirlo, es una institución insignificante en términos del diálogo y de la necesidad que tienen los museos colombianos y en general todas las instituciones de la memoria nuestra para hablar sobre el problema de memoria, sobre los gravísimos efectos que ha tenido la guerra en nuestra sociedad, particularmente en el ámbito de lo simbólico. Muchas gracias, profesor William. Justamente ya en el chat empiezan a verse opiniones. Por ejemplo, nos cuentan que la precarización en México y de la cultura en México viene años atrás, que los recortes presupuestales se han dado en otros momentos y en diversos sexenios. Desde el 2000 la mayoría de los contratos se hacen bajo el formato conocido como capítulo 3000, que es lo que en Colombia conocemos como prestación de servicios, el cual es en el cual esos contratos precarizados en los cuales debemos asumir las prestaciones, la salud y demás. También nos cuentan desde Argentina que en Argentina la modalidad es la misma en relación a las contrataciones, además que el rango salarial es uno de los más bajos en la administración pública. Y hacia allá es hacia donde quisiéramos que generáramos la reflexión. En este segundo momento
me gustaría escuchar a Promuseos, a ATM y a la Alianza Colombiana de Museos frente a los diagnósticos de precarización laboral, pero los diagnósticos también de la imposibilidad de seguir cumpliendo con nuestra misionalidad desde los museos en el COVID, que hablemos de la crisis, de la falta de gobernanza, de la falta de autonomía, de la ausencia de posibilidades y de políticas que nos permitan exigir derechos, y de cuáles son las demandas y las exigencias que han surgido del sector, y de la importancia de la voz sectorial en este contexto. Entonces, quisiera escuchar desde México, Paula, cómo van las negociaciones, cómo están los contextos y cómo va, cómo están. Claro que sí. Bueno, Luis Carlos, sí, como comentan, bueno, aquí en el chat de Educación y Acción Social, efectivamente, el asunto de la precarización en el trabajo del sector cultura no es algo que sea algo que haya nacido con este gobierno. Efectivamente, la contratación del capítulo 3000 viene inclusive desde antes de la creación de la Secretaría de Cultura. Recordemos que antes del 2015 México no contaba con una secretaría como tal, sino que era un Consejo Nacional de Cultura y las Artes, llamado CONACULTA, y funcionaba de manera distinta. Y ahí quisiera, porque creo que los términos en México, así como son similares al resto de América Latina, tienen una particularidad, sobre todo temporalmente en este momento en que estamos viviendo. Promuseos es totalmente, es una agremiación política, ¿no? Que tiene representatividad nacional, donde están museos públicos, privados, comunitarios, de diferentes tipologías de museos. Y lo menciono porque siempre se tiende a llevar el asunto de las demandas en este momento a un asunto político. Creemos que efectivamente la precarización del trabajo dentro de la cultura ha sido un asunto permanente, que lo vivimos en toda América Latina, y la vez pasada que nos reunimos para hacer una gestión previa para esta reunión, pues veíamos que es un asunto a nivel mundial, ¿no? Inclusive Estados Unidos y Europa, bueno, ahorita con todas las noticias y los recortes, sobre todo los sectores de educación, son los que se han visto más afectados. Ante esto, ya hay varios movimientos, no solamente somos nosotros, Promuseos es el que decidió abogar por las entidades culturales y museísticas, porque a esto nos dedicamos. Pero hay muchísimos frentes en México en este momento, como el Frente Amplio de Trabajadores de la Cultura, como el MOCAM, No Vivimos del Aplauso, que efectivamente nació a partir de esta circunstancia de un no pago a más de 4.500 trabajadores de la cultura con contratos realizados que no les habían pagado, y también se han unido a partir de este nuevo decreto de austeridad nuevos formatos de aliación también de colectividad, como los trabajadores de línea. Nos preocupa en particular este recorte al 75%, porque sabemos que con 25% es muy difícil trabajar. Pero además de esto es porque al no reconocer ahorita la situación tan grave que está viviendo la cultura, la Secretaría de Cultura ha sacado algunos comunicados que han sido tranquilizadores a sus términos para el resto de la comunidad civil, pero para nosotros han sido bastante preocupantes, en los que dicen que finalmente todas las plazas de trabajo están aseguradas. Sin embargo, con este capítulo 3000 que bien mencionábamos y con el recorte del 75%, pues sabemos que van a haber algunos recortes, quizás no en este momento, pero sí para las próximas contrataciones. Algunos compromisos que ya estaban adquiridos por las entidades culturales no van a poder ser solventados. Y más allá de buscar el funcionamiento normal, porque creo que ninguno está esperando llegar a funcionar como lo estaba haciendo antes de esta pandemia y de esta circunstancia tan atípica, lo que sí vigilamos y queremos es el mantenimiento de las plazas laborales dentro de cierto tipo, pues dentro de la dignidad que merecen, ¿no? Y a partir de ello también las responsabilidades que tienen, por ende, todas las entidades culturales
no solamente de artes visuales, sino también de ciencia, arqueología y de todas las tipologías en la preservación y conservación de las colecciones, ¿no? Que sabemos que pues a partir de estos recortes van a ser afectadas hasta cierta medida. A partir, dentro de las acciones que tú comentabas que habíamos realizado o cómo llegamos a anunciarnos de manera mucho más general y pública, existe una carta que, como bien les comentaba, enviamos el 22 de mayo a partir de un formato de Google Forms a la comunidad civil y recibimos 4.500 firmas de mexicanos y mexicanas y gente también del extranjero interesados en no solamente agremiados bajo la figura de ser empleados de la cultura y las artes, sino que también gente muy interesada dentro del gremio museístico en menos de 72 horas. Esta carta fue entregada a Presidencia el 26 de mayo y dentro de las solicitudes, además de la recapacitación a partir de este recorte del 75%, también abogábamos el reconocimiento de la grave situación que estábamos viviendo las entidades culturales, o sea, como lo mencionábamos en la anterior reunión que tuvimos, muchos museos están en peligro de desaparecer, sobre todo muchos de ellos, aunque no pareciera, privados, y también la protección, obviamente, de las plazas laborales, y a partir de ello también estuvimos haciendo una enunciación, porque también a principio de esta crisis hubo otro decreto en el que se eliminaban todos los fideicomisos de gobierno, dentro de los cuales está el FONCA, está el Fidecine y algunas otras entidades que son muy importantes para la generación de productos y proyectos culturales a nivel nacional. Entonces las peticiones han sido varias, creo que el tema, como tú lo mencionaste, es bastante amplio, no me gustaría extenderme muchísimo más, porque sé que pues finalmente son las realidades que vivimos de manera muy pareja y de manera muy similar en toda América Latina. Súper. Muchas gracias, Paula. Quisiera darle la palabra a Cecilia y a Leonardo para que nos contaran también cómo está el contexto en Argentina y si desde ATM están planeando algún pronunciamiento. Bien. ¿Querés que empiece, Ceci? Sí, yo lo que quería hacer una pequeña salvedad que tenía que ver con lo que habíamos hablado en un principio con respecto a los despidos que ocurrieron en Argentina en el 2016. Mucho de eso ocurrió en gran parte por el tipo de contratación, que es lo que estaban mencionando en el chat, así como dicen en México existe el artículo 3000, nosotros en Argentina tenemos el monotributo y también hay artículo 48, que es otro tipo de contratación dentro del Estado, y estas formas en las cuales o bien los trabajadores tienen que renovar contrato cada 3 meses, cada 6 meses o anualmente, les dan, digamos, permiten que se pueda despedir con mayor facilidad y además es una vulneración total para el trabajador y para también la gente, para el patrimonio, porque digamos, somos las personas que estamos cuidando el patrimonio, pero alguien decía también por ahí, es lo mismo ser un museólogo o un conservador que cualquier, digamos, todos los empleados valen, pero digo, uno recibe una capacitación y se supone que está cuidando cosas tan importantes como nuestro patrimonio y en definitiva después estamos súper vulnerados y bueno, no sé, le doy por ahí, quería hacer esa aclaración nomás y le doy pie a Leo por ahí para contar un poco lo que ocurre ahora. No, está perfecto, esto que enunciaba Ceci es una realidad que sigue operando hoy en día con respecto a lo que es el contexto actual de el tópico museos y COVID, ¿no es cierto? Porque las situaciones de precariedad laboral son históricas, no son de ahora, vienen hace bastantes años, particularmente en lo que es Argentina, sobre todo post-dictadura, se potenció esta cuestión neoliberal con respecto a lo que tiene que ver en desregularizar el mercado de trabajo, y eso no quedó exento la parte que tiene que ver justamente con la cultura. Y un poco sumando lo que tiene que ver con este contexto específicamente, nuestro país está atravesando como diferentes estadios de las fases de la cuarentena.
Mientras muchas provincias van ingresando a esta nueva normalidad y están proyectando la reapertura de museos, en algunos casos hacia fin de mes o en principios de julio, como puede ser, no sé, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, que es como que es la zona centro del país. En Buenos Aires, que es la capital y alrededores, lo que es el conurbano bonaerense, el área metropolitana, todavía se está en cuarentena, entre comillas, estricta, y se está previendo a ver si esta fase continúa, ¿no?, en el tiempo, unas semanas más. Por ende, obviamente, que los museos siguen cerrados al público, y en muchos casos los equipos, que a veces son 2 personas, o a veces pueden ser más de 20, 30 o 50, en muchos casos siguen trabajando con el sistema del teletrabajo, ¿no?, dependiendo un poco esto de la función que ocupa dentro del museo, porque una persona que hace conservación de colecciones difícilmente de su casa pueda estar realizando algún tipo de tarea lejana a la pieza per se, o en este caso son los equipos de educación, que son los más demandados, y de comunicación, para poder desarrollar tareas. Entonces, bueno, muchos museos han podido virtualizar justamente, ¿no?, parte de su accionar, para continuar difundiendo lo que es su misión institucional per se, de una forma u otra, también continuando el vínculo, fortaleciéndolo con las comunidades o con los públicos, ¿no?, porque también a veces los equipos de educación han terminado siendo esta especie de compañía de sostenimiento de situaciones a veces que socialmente, ¿no?, la demanda, esta cuestión de estar encerrados en nuestras casas, en muchas ocasiones, los museos han utilizado ciertas herramientas para poder acompañar y continuar con su misión y acompañamiento. En el marco de lo que recién aparecía en el chat, ¿no?, esta cultura del entretenimiento, del consumo masivo de un montón de productos, muchos museos han elaborado productos de calidad justamente para poder acompañar. Y eso también se da por medio también de muchos museos que no han podido realizar actividades por varias situaciones, porque no cuentan con los recursos técnicos para poder hacerlo, en muchos casos porque ha habido prohibiciones, entre comillas, de las autoridades de realizar algún tipo de actividad o de comunicación o de información en tomar justamente poder de realizar cuestiones, y en otros porque ha habido un silencio, como quien dice, absoluto. Entonces, como son diferentes situaciones y realidades, por una parte, lo que tiene que ver con esta sobrecarga de trabajo en muchos equipos y en muchos museos. En muchos casos nos han expuesto también a realizar tareas que no son competentes con sus funciones. Muchos gobiernos o estamentos de diferentes lugares del país, a veces algunos sobre todo de diferentes ciudades, han enviado a sus trabajadores y trabajadoras a realizar o encuestas en la calle o cumplir con otras funciones más específicas de su tarea. Eso también muestra un poco lo que es la complejidad de lo que es el campo, de lo que se está realizando en la actualidad, lo que tiene que ver con nuestro país. Y entre medio de todo eso, la no definición o la definición tardía de qué protocolos tomar con respecto a lo que está sucediendo en base a las instituciones. En nuestro caso, recién antes de ayer, si no me equivoco, el Ministerio de Cultura elaboró una serie de recomendaciones con una lista de medidas para poder tener en cuenta en la reapertura próxima de los espacios, que en muchos casos fueron tomándose de otros documentos ya creados o por ICOM Internacional, o por el Ministerio de Cultura de España, o el Centro de Restauración de Chile. En algunos casos, muchos museos han definido o han empezado a definir sus propios protocolos también, ligados justamente a su realidad institucional propia, tipológica, edilicia, de colección, también de recursos de personal, de recursos presupuestarios para poder dar justamente respuesta a esto. Entonces es como bastante diversa la realidad de cómo se está atravesando en los diferentes puntos del país, considerando nuestra geografía, los tipos de museo que existen, los tipos de dependencias, las cuestiones presupuestarias y también de equipos de trabajo. Muchas gracias, Cecilia y Leonardo. Doy la palabra al profesor William López para que nos cuente el contexto colombiano. Pues es muy importante entender, digamos, hay una diferencia fundamental en el contexto colombiano, y es la variable de la guerra, y por el otro lado, común a todos nosotros, pues es la entrada del neoliberalismo. En el caso nuestro, digamos que entra de forma ya muy consolidada a partir de los años 90, durante el gobierno de César Gaviria. Pero entre la guerra y, digamos, el acomodamiento más o menos obligado a la economía de mercado del sector cultural, entre esas dos grandes variables estamos hablando de un sector cultural que no se puede comparar en lo más mínimo, son inconmensurables con, digamos, la institucionalidad cultural mexicana o la institucionalidad cultural, qué sé yo, en Brasil o en Argentina. Con decirles, por ejemplo, que el 53% de los museos, según un informe del 2013 del Ministerio de Cultura, son privados. Y el otro gran sector son, digamos, públicos. En el sector nacional, no es tan grande el número,
en el sector departamental y en el sector municipal, pero les doy un dato importante. Por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia, que es una de las instituciones más grandes del país en términos, y más, digamos, más claves, más representativas, es un museo que tiene en su planta de personal solamente 6 personas, digamos, que pertenecen a la planta del Ministerio de Cultura. El resto son órdenes de prestación de servicios, son personas que están trabajando durante 1, 2 años, 3 años, a veces más, a veces menos, depende, digamos, de la coyuntura política en este tipo digamos, de contratación. Entonces tenemos un sector cultural, digamos que en el que aquellos ámbitos de producción cultural que se pueden adaptar más fácilmente, digamos, a las industrias culturales o a la producción industrial cultural como el cine, la televisión, pues tenemos sectores más, digamos, más consolidados. Pero cuando estamos hablando del circuito, digamos, de las bellas artes o de las artes plásticas, el circuito, digamos, de los teatros, de las bibliotecas, pues son instituciones muy, muy frágiles, muy, muy frágiles. Nuestra institucionalidad cultural no llega, insisto, a tener la dimensión ni la densidad que puede tener en México. Aunque uno siente que lo que está desmantelando hoy el presidente mexicano es esta institucionalidad creada por el Partido Revolucionario Institucional o Institucional Revolucionario, el PRI, Revolucionario Institucional. Ese proyecto cultural obedecía, yo creo, a un proyecto de construcción de nación que no tiene parangón en Colombia, son incomparables. Es decir, la estructura de una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México no se compara a nuestro Instituto Nacional de Antropología. Es una institución, en el caso colombiano, absolutamente marginal, frágil, con una capacidad de impacto muy, muy pequeña. Eso tiene que ver, digamos, en esas dos variables, neoliberalismo y guerra, hacen que pues nuestras condiciones sean muy diferentes. Y cuando estamos hablando, por supuesto, del tema de los museos, pues estamos hablando por el otro lado de una variable que es clave, y es el tema de la profesionalización. En el caso de Brasil, en la era Lula, no recuerdo ahora cuántos programas de formación de pregrado de museólogos y museólogas, y los programas de posgrado, pues florecen muy rápidamente y tienen un poder muy importante, digamos, de anclar en el ámbito cultural, en la administración de las instituciones culturales, a profesionales formados en áreas específicas. No tengo, digamos, en la mira cómo ha sido el proceso de profesionalización en el caso argentino, pero pues también allá hay una tradición bastante larga, importante, de formación en museología. Sí, sí. En el caso mexicano, digamos que está únicamente el programa de museología de la ENCRIM, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, pero esta misma institucionalidad ha generado procesos de profesionalización muy importantes y pues son sectores muy grandes. En el caso colombiano no es así. En el caso colombiano, digamos, la nómina de agentes y de profesionales que trabajan en la cultura normalmente se han formado empíricamente. Digamos, el proceso de profesionalización en museología, yo creo, arranca con la maestría en museología. Hace aproximadamente, nosotros empezamos a dictar clases en 2008. Al día de hoy hemos graduado más o menos unos 90 y tantos museólogos y museólogas. Y digamos que hay una parte muy significativa de esos egresados y egresadas que se han articulado a los museos, y yo siento que en ciertas instituciones y en ciertas áreas han realizado una transformación muy significativa de la forma como las autoridades, los políticos y en general la cúpula de las instituciones culturales habla hoy de los museos. Pero digamos que el fracaso más grande que tenemos hoy en Colombia es, digamos, el ejemplo paradigmático de esa precarización es el Museo Nacional de Memoria Histórica, que a mí me duele mucho decirlo, pues nunca tuvo realmente un diseño museológico consistente, y hoy tenemos precisamente una institución que está en medio de un debate
que para muchos colombianos, para muchas colombianas es muy doloroso porque es una institución negacionista en este momento, que es una cosa impensable en otras instancias. En Argentina eso es impensable, en Chile es impensable que un museo de la memoria sea un museo negacionista o que sus directivas sean negacionistas, ¿verdad? Entonces, ese digamos, en nuestro caso tenemos, para resumir, esas dos variables claves que hay que pensar de forma muy cuidadosa, pero que además a mí, digamos, muestran contrastes muy interesantes con Brasil, Argentina, México y qué sé yo, otras realidades. Pienso en la peruana, pienso en Bolivia. Habría que mirar cómo efectivamente se puede mirar este problema en términos continentales para mostrar los matices, pero también digamos, las variables comunes. Súper interesante, William, lo que estás expresando. Y con respecto para acotar solamente una nota de color, en Argentina existe desde hace más de 60 años formación específicamente en museología, y también la cosa para destacar que a diferencia de América Latina, que ha sufrido procesos de privatización de los sistemas educativos o de los que hacen la gestión y la administración de la educación, en nuestro país las carreras de museología, creo yo que más de un 90% son dictadas por el Estado, tanto en carreras de pregrado, como de grado, como de posgrado. Y eso la verdad que también es para destacar que el acceso hay en diferentes provincias del país de carreras de tecnicaturas en museología. En Buenos Aires está la Escuela Nacional de Museología, universidades con licenciaturas, y también hace muy poco la única maestría en el país que está en Tucumán, que es en el norte, que también como acto de federalización en un país tan centralista como el nuestro es troncal. A su vez otras carreras como conservación, restauración, realmente hay una formación específica en el campo desde hace unos cuantos años en el país, y que es para destacarlo, que en ese sentido sí se hace cargo el Estado justamente de esas carreras que son netamente gratuitas. Después otra pregunta que nos cae por medio es, ¿qué pasa con todos los profesionales formados que no logran ingresar justamente a las plantas, ¿no?, y los equipos de trabajo? Claro. Déjame anotar, Luis Carlos, algo, digamos, un caso paradigmático en nuestro contexto. El Museo de Arte Moderno de Bogotá fue creado en 1955 como una institución estatal. En medio, digamos, de la dura situación política de esos años, finalmente termina privatizándose en el año 58. Una argentina muy importante, una colombo-argentina para nosotros, Marta Traba, va a jugar un papel clave en la consolidación del museo. Y a partir de los años 70 cae en manos de Gloria Sea, que es porque recientemente murió hace un par de años, muy lúcida y yo creo muy bien formada persona que venía, digamos, de las élites. Es como en casi todos digamos, en ese tipo de instituciones siempre han sido administrados por mujeres que vienen de los sectores, de las fracciones más cultas de nuestras clases altas. Y Gloria Sea dura 49 años dirigiendo ese museo. Y es un museo, digamos, que tiene muchos problemas, pero digamos, en otros contextos, hablar de que una persona monopoliza durante 49 años una institución, así sea privada, pero que vive fundamentalmente dineros públicos por su muy fluida relación con los políticos al nivel de la ciudad o al nivel, digamos, nacional, pues es impensable, ¿verdad? Es una mujer muy importante, es una mujer ambivalente. Digamos que en los años 70, cuando dirige la institución que antecede a lo que hoy se llama Ministerio de Cultura, que se llamaba Instituto Colombiano de Cultura, realizó una tarea increíble, digamos, de modernización de la administración cultural, pero luego lentamente se va momificando. Y, digamos, los últimos 20 años de su administración, pues son terriblemente nocivos en general para toda el campo cultural, pero particularmente para el caso, digamos, del arte colombiano. Es decir, que los procesos de canonización pública, de construcción del canon nacional del arte, esté en manos privadas, eso es impensable en México, es absolutamente impensable en Argentina, es absolutamente impensable también en Brasil, y yo diría que incluso en Venezuela, con la catástrofe museológica que hay allí, o en otros espacios. Digamos, ese es un elemento fundamental de la política de Estado que en Colombia es absolutamente impensable. Digamos, eso no le importa a ningún político. Y no entiende, digamos, la articulación que hay entre eso y el derecho a una ciudadanía cultural plena, digamos.
Muchas gracias por los aportes. El chat está que revienta. Sí, quería aclarar Sí. algo, ya que estaba leyendo las cosas del chat, que con respecto a, Leo decía de la gratuidad que nosotros tenemos en la mayoría de las carreras que tienen que ver no solo con museología, sino conservación o también con archivos o bibliotecología, que sí estaban diciendo, y es algo que es bastante severo, que es que no hay una actualización de la currícula muchas veces, y también algo que ocurre es que no están jerarquizadas. Entonces, esto que decía también Leo, de que nos recibimos, pero luego al no tener una ley actualizada, no tener una cuestión de escalafones, entonces no es posible concursar, por lo tanto no hay posibilidad de acceso o de promoción dentro de las instituciones, más allá de esta cuestión de que sí tenemos acceso a la educación gratuita, pero tenemos estas falencias. Sí, Luis Carlos, a mí también me gustaría mencionar algo en lo que hizo hincapié también William en el asunto de la educación. Efectivamente, en México está la especialización en el ENCRIM y también está la maestría, que también tengo la oportunidad de coordinar en la UNAM, de curaduría. Obviamente está el CENCROPAM y también el ENCRIM para la materia de restauración. Sin embargo, ante la amplitud y la gran cantidad de museos que tiene México, la mayoría de la gente se cultiva profesionalmente, empíricamente, o sea, a través de la práctica. O sea, sí es una permanente y todavía hay mucha necesidad de profesionalización, sobre todo al interior del país. También está el ENA en el asunto de arqueología y de todo el cuidado, pero sin embargo, es tanta la necesidad de la atención de estos espacios públicos que no nos damos o una vez abasto o las carreras no llegan a descentralizarse, que creo que ese es un gran ejemplo que tiene Argentina con la Escuela de Tigre, que tienen esta posibilidad también de acceder a los estudios sin llegar a la capital del país, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de los países. Entonces, pues ahí hay otro punto interesante, ¿no? Y es una carencia que vemos también, que tenemos estas similitudes, ¿no? O sea, la profesionalización es un asunto siempre de continuo crecimiento y cómo nuestros gestores, nuestros agentes culturales tienen que acceder de diferente una forma u otra a programas de capacitación continua. El Instituto de Liderazgo en Museos, que también está sentado aquí en México, que es una doble dueta, o sea, tiene esta parte de la UNAM, pero también es una entidad semiprivada, es quien abastece cierto tipo de lineamientos en ese tipo, pero no se da tampoco abasto ante pues, esta gran colectividad de agentes. A mí me parece muy interesante todo lo que está saliendo, porque fíjense en que hemos pasado desde la ausencia de representación y de espacios de participación sectorial. Estamos abordando el tema de la falta de profesionalización o la debilidad en la profesionalización. Estamos evidenciando cómo hay una debilidad también en la protección de procesos, en la protección de lo público, en que se pierde, incluso no hay gestión de conocimiento porque tampoco hay un interés gubernamental en hacerlo, nos toca, todo eso recae en nosotros. Y también hay un ejercicio muy triste y es la falta de oportunidades de ascenso también que tenemos. Solamente piensen cuántos directores vienen realmente de una carrera, directores de museos o de funcionarios públicos de alto nivel que tengan que ver con museos, que vengan realmente de una carrera vital dentro de los museos. Yo creo que estos escenarios que nos están arrojando nos evidencia la ausencia y la debilidad que es común en todos los países, entendiendo las dinámicas y las diferencias de la política pública. Y insisto que el tema de la política pública no se trata de decretos y de leyes débiles y sin implementación, sino que se trata en devolverle autonomía y gobernanza a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía museal, que es la que construye los museos, para volver a
para poder hacer autónomamente y bien el ejercicio de cuidado de lo público y del patrimonio. Haciendo esta introducción, yo las quiero invitar a que hagamos una reflexión sobre qué riesgos o qué afectaciones ocasiona no contar con políticas públicas de museos ni con medios para proteger al trabajador museal en nuestros países. El que quiera empezar, ya esto es un poquito. Así. A ver, eso me meto la cucharada. A ver, estas dos variables que yo he planteado, guerra y neoliberalismo en Colombia, en ese horizonte creo que son dos variables que son insoslayables a la hora de poder mirar en perspectiva este asunto. Y en ese sentido, digamos que se juntan paradójicamente, digamos, guerra, neoliberalismo y por el otro lado la Constitución de 1991, que en términos políticos pues es un gran avance. Es una constitución que reconoce la multietnicidad, la plurietnicidad, la pluriculturalidad del país. Es una constitución que, digamos, pasa de una democracia representativa a una democracia participativa. Digamos que en principio, en el año 91, el mismo gobierno, que es el gobierno de César Gaviria, impulsa este acuerdo, esta nueva Carta Constitucional, y digamos eso hace un marco, hay un marco de referencia muy interesante. En los últimos años, digamos, esa Constitución, por efecto, digamos, sobre todo de los dos gobiernos seguidos de Álvaro Uribe, lo que luego viene en general y lo que está ocurriendo hoy, pues se va deformando, se va desmantelando. En términos, digamos, de política pública, el tema de la participación pues es clave en ese sentido. Y la Ley General de Cultura, que nace en se publica en 1991, la emite el gobierno en 1997, perdón, digamos, es un reflejo, digamos, de la cultura participativa y de esos elementos de reconocimiento, de pasar de una república católica, blanca, centralista, centrada única y exclusivamente sobre valores patriarcales, a una constitución que eventualmente da cabida y le da juego a otros sectores culturales para que empiecen a participar plenamente y con toda legitimidad y legalidad en la construcción de una nueva ciudadanía o de múltiples ciudadanías, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, el movimiento LGTBI empieza, aunque muy lentamente, a tomar posición pública. Lo mismo ocurre con las diferentes organizaciones afro, lo mismo ocurre con las diferentes organizaciones, digamos, indígenas, pero al mismo tiempo viene la guerra paramilitar, y esa guerra paramilitar, que digamos que desmantela y ataca muy fuertemente los tejidos sociales culturales. Eso tiene efectos muy nocivos en el caso nuestro, tiene efectos perversos, ¿verdad? Porque no solamente ocupa, digamos, en el caso cultural, implica el monopolio del agenciamiento de las instituciones culturales por personas de las élites o que vienen de las élites o que están cooptadas por sectores específicos de las élites, una especie digamos, de versión muy, ¿cómo decirlo? Una versión muy vulgar de un clientelismo cultural que es muy difícil, digamos, de agenciar. Hay casos especiales, como en el caso de Medellín, eventualmente Bogotá, eventualmente algunas instituciones en Barranquilla, pero lo que uno ve en el resto del país es que impera, digamos, unas formas políticas de administración de lo cultural muy, muy ligadas al periodo anterior a la Constitución del año 91. Entonces, eso hace que nuestro panorama en general, digamos, y uniendo al problema de la profesionalización, pues sea muy complejo. Digamos, uno de los elementos que para nosotros es clave en la maestría en museología, nuestra maestría está muy politizada desde el principio. Queremos participar en la discusión y en la redefinición de la administración de
de las instituciones culturales y desde más o menos 2008, 2007 estamos participando incluso muy pugnazmente en el debate público sobre la posibilidad de entender una política pública de museos en el país. Y nosotros vamos más allá, una política pública de museos y memoria, entendiendo la memoria como una categoría general que puede ser muy, digamos, muy importante para poder, digamos, unir dos sectores del ámbito cultural, el sector, digamos, de las organizaciones de base de derechos culturales, de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, junto con esta otra institucionalidad que mal que bien, digamos, esta institucionalidad cultural que mal que bien ha sido administrada por fracciones digamos, de las fracciones más elaboradas de las élites, y que mal que bien en contextos muy particulares, en proyectos específicos, han logrado establecer laboratorios muy interesantes de agenciamiento de lo cultural. Pienso mucho ahora en el Museo de Antioquia. Creo que el periodo que acabamos de ver del museo, como por ejemplo con el liderazgo de Nidia Gutiérrez, que es una museóloga que venía de Venezuela, es muy interesante lo que ocurre ahí, y uno puede ver asimismo, por ejemplo, lo que ocurre con el Museo de Arte Contemporáneo, de Bogotá, que es un museo muy atípico en el circuito, digamos, de museos contemporáneos. Hay espacios específicos que, a pesar, digamos, de esta atmósfera tan negativa, logran establecer proyectos siempre muy interesantes, siempre muy significativos, siempre muy poderosos para las pequeñas comunidades que finalmente se ven afectadas por esos agenciamientos. Gracias. Pues igual comento yo un poco sobre el tema de la precarización, o sea, más allá del asunto que sabemos que vivimos todos, o sea, siento que la carencia, que era la pregunta que mencionaba Luis Carlos, la carencia de políticas públicas culturales claras, y este asunto de la precarización laboral, pues es la pérdida del capital humano en todos los sentidos. Inclusive todas estas personas que se van formando prácticamente y de manera muy empírica en diferentes instancias de los países a nivel cultural, es gente que va formándose poco a poco con el tiempo, ¿no? Y a veces aquí, digamos, me pasaba mucho cuando estaba en el INBA, que no alcanzaban a visualizar que eso era casi una inversión, ¿no? Toda esta gente que se estaba formando a partir del aprendizaje dentro de las mismas instituciones culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes, o dentro de la capital de museos que existe dentro del gobierno federal, no la veían como una inversión como de talento. O sea, esta precarización de trabajo que nos lleva siempre a las mínimas instancias, ¿no? De cuánto da un gestor cultural, cuánto da un agente, y es lo que comenta William. O sea, siempre el potencial que tenemos como gremio es que estamos tan acostumbrados a trabajar con pasión, que finalmente no estamos acostumbrados, o no, cosa que no debería ser, pero nuestra retribución es distinta a la económica. El asunto es que esto se ha vuelto también como un arma de doble filo, que los gobiernos han estado capitalizando de esa manera, y es por eso que finalmente no hay una buena retribución económica a todos los agentes culturales, cosa que no debería ser así. Y siento que en cualquier tipo de organización el capital humano siempre es lo más importante, y en nuestro caso, en el gremio cultural, como que siempre es el asunto que se puede dejar poco a poco y un poco de desdejo, ¿no? Y no hay una política pública, digamos en el caso de México, que lo mencionan tanto, y que efectivamente, o sea, la cantidad de museos, que somos 1068, pero no hay una política nacional de museos. Sin embargo, no hay una ley de museos como tal. No hay una ley de mecenazgo, digamos, como lo tienen Estados Unidos o como lo tiene Europa. Hay muchísimas carencias a nivel legislativo que nos puedan apoyarnos a operar de manera como mucho más organizativa y planeada. Y en el caso de la Secretaría de Cultura, que es
relativamente reciente, del 2015, no hay una ley que también abastezca la planificación cultural a partir de esa misma secretaría. Entonces también hay muchos vacíos que permiten que esta precarización se siga manteniendo con el tiempo, ¿no? Siga siendo más eficaz cada vez. Totalmente. Y ahorita, antes de que se me vaya, mencionaban también el caso de Colombia, la desaparición del Centro Nacional de Restauración, ¿no? Cosa que también fue importantísimo y no quería dejar de mencionar con mis colegas del externado. Leo, Cecilia. Sí, como que en definitiva estamos girando todo el tiempo dentro de lo mismo, que digo, esta falta de políticas públicas viene de la mano de perjudicar a los trabajadores por este tipo digamos, lo que estaba diciendo Paula recién, de, bueno, uno se forma un montón, pero en definitiva después no tiene un buen salario o posibilidades de crecimiento. Después de eso también es la cuestión de, digo, ¿quién se ve perjudicado? Se ve perjudicado el trabajador, se ve perjudicado el patrimonio, porque nosotros nos vemos en la situación de tener que estar trabajando en situaciones súper adversas, y después el público, porque en definitiva también es la gente la que después o está yendo a visitar un lugar que no está en condiciones, o no puede acceder a una consulta en una reserva o en un archivo porque las condiciones tampoco están dadas, o en el caso de poder acceder tampoco son las mejores. Y después otra cuestión que veníamos charlando nosotros también con Leo, después de que habíamos tenido la reunión previa digamos, a tener esta conversación entre todos, es que la cuestión de no tener políticas públicas claras con respecto a cultura o positivas con respecto a cultura también, ¿qué pasa? Un montón de veces hay grupos de trabajo que generan alguna cuestión interesante, y al haber un cambio en el gobierno, viene un cambio de políticas públicas y eso queda trunco, y quizás era algo interesante, más allá del color político, digamos, de quién estaba llevando adelante esas políticas. La cuestión es que queda trunca, no sé, ocurre constantemente, y cosas interesantes que quedan en el camino se regeneran y las vuelve a hacer otro equipo, sin tomar en cuenta lo que ocurrió anteriormente. No sé, en Argentina tenemos un ejemplo muy claro que tiene que ver con la carga de las colecciones, la carga de las fichas de colecciones. Es un tema terrible. Sí, No ahí sé para complementar lo que decía Ceci, creo que todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Y también los que están en diferentes vías de conexión, los que siguen debatiendo desde sus lugares sin saber esta charla, afirmamos lo que tiene que ver la importancia de la necesidad del Estado, ¿no? Como articulador del bien común, justamente para crear marcos legales, administrativos, y sobre todo de sentidos políticos y poéticos, ¿no? En poder garantizar a la cultura como derecho y los patrimonios, ¿no? De lo tangible y lo intangible, de todas las subcategorías que existan, en lo que tiene con conservación, con registro, con comunicación, con educación y demás, como parte entramado, es decir, políticas públicas, y también entender que las políticas públicas, ¿no? O sea, también recién ayer en el chat comentaba una compañera, Nati, de Corrientes, decía, y asumir también la mea culpa. Las políticas públicas no las construye el Estado, las instrumenta, y muchas veces las diseña, pero también es cómo participamos como colectivos y como organizaciones, exigiéndole justamente al Estado que cree canales de participación para poder participar en esa definición, porque al fin y al cabo va a tener que afectar nuestro campo de trabajo. Entonces creo yo que es troncal acá. Justamente está muy de moda la palabra empoderamiento, pero verdaderamente, o sea, hacer valer nuestra voz como trabajadores y trabajadoras de la cultura, del campo de los museos, en aportar en esa construcción de esas políticas públicas. Yo creo que hay una cuestión central, justamente de poder marcar nuestra presencia, no solamente en el tema de la queja, que muchas veces terminamos en una catarsis completa que no deriva en nada, sino realmente en qué metodologías, ¿no? Bueno, esa no sé, acá compañera de México comentaba que el tema de esta carta para el INAI y demás, bien, ¿qué canales podemos construir desde este horizonte futuro que estamos transitando y armando y diseñando y viviendo y habitando, justamente para que esas políticas públicas seamos parte de esa construcción? Sí, muchas gracias, Leonardo, por esa introducción frente a la cultura como derecho, porque justamente uno como
como llamado también de la convocatoria de esta charla, teníamos el tema de los museos exigimos. Y los museos exigimos dignidad. Los trabajadores de museos necesitamos que nuestro trabajo sea digno y dignificado, pero también la misionalidad misma y la cultura como derecho y el patrimonio merece recuperar y defender el lugar central que tiene o que debe tener en la construcción de la democracia, de las sociedades, de la ciudadanía y de lo colectivo, y asimismo fortalecer la ciudadanía para que la ciudadanía participe y haga la incidencia que tiene que hacer en lo colectivo. Es decir, debilitar a los museos es debilitar la ciudadanía y debilitar la participación, y ahí nos están limitando el campo de acción. Entonces, la pregunta siguiente que se la hago está abierta para quien quiera poner la cámara y responderla también, y para nuestros invitados, es qué tendría que pasar, qué tenemos que hacer para que el acceso a la cultura en Latinoamérica sea un derecho. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso se vea representado en autonomía y en gobernancia a las instituciones y a la ciudadanía? Entonces, ojalá de aquí salga un decálogo, salgan ideas de cómo la seguimos, porque eso es. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué soñamos? Digamos, yo creo que lo que menciona en el chat es bien importante, o sea, cierto, es bien importante la participación ciudadana y a nosotros como agentes culturales en enunciarnos dentro de estas exigencias al gobierno. Lo que decía Leonardo es importantísimo, o sea, el gobierno solamente articula, pero nosotros demandamos. Y es ahí donde el potencial de demanda si queda totalmente vacío y sin algún tipo de repercusiones donde nos tendríamos que preocupar. Es diferente la metodología de instrumentalización para llegar a este tipo de demandas al gobierno. O sea, digamos, México ahorita está sufriendo un asunto de verticalidad y jerarquización que hace muy compleja la llegada de las demandas. Colombia tiene otro tipo de articulación y no sé si, digamos, legislativamente aplican las tutelas, y Argentina, me imagino, tendrá otro tipo de circunstancias de este tipo. Pero, digamos, cómo articular la cultura como un derecho, es que la cultura es un derecho humano, o sea, de eso no hay ninguna duda. O sea, dentro de los pilares estos que les encanta enunciar ahora todos los gobiernos de sostenibilidad, se encuentra la cultura como uno de los pilares principales. Y siempre nos están enunciando como los grandes estructuradores del tejido social, pero cuando llegan los recortes no nos ven de esa manera. O sea, ahí es cuando nos ven de manera más precaria. O sea, somos los que tenemos que ganar menos, pero finalmente somos los grandes articuladores del tejido social y de la sociedad. Entonces, creo que ahí es donde hay que unirnos para dar fortaleza a esto como una exigencia ciudadana y cívica, como lo hemos intentado hacer desde nuestros nichos, pero fortalecer la voz creo que sería bien importante para generar muchísima más resonancia. En el caso colombiano, digamos, digamos, la labor que tienen los museos en este momento tiene que ver básicamente con los grandes y dolorosísimos efectos de la guerra en lo simbólico y en lo colectivo, ¿sí? Nuestra sociedad es una sociedad completamente deshistorizada, es una sociedad que vive en un presente muy chato, muy cortito. La guerra y digamos todos los medios de comunicación masiva son funcionales a esa especie de amnesia colectiva en la que vive nuestra sociedad, y eso hace, digamos, que los retos que tenemos desde el ámbito cultural sean muy duros. Por el otro lado, la guerra no ha cesado desde que se firmó el pacto de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pues tenemos casi 400 líderes asesinados. Es decir, la guerra no ha terminado y es un país que pareciera no querer salir de la guerra. Hay una pugnacidad muy fuerte de una ultraderecha en la que se conjugan intereses muy oscuros del narcotráfico, del paramilitarismo. Tenemos una democracia a nivel regional, pero a nivel nacional con una enfermedad muy dura de corrupción. Y
esos elementos son claves. Ahora, hay proyectos que a mi modo de ver, a mí particularmente me dan una luz enorme. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que hacen Beatriz Ochoa y Soraya Bayuelo en Montes de María, que es una región muy cercana a Cartagena, en el Caribe colombiano, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María. Ellas, en medio de la guerra más dura que uno se puede imaginar, 104 masacres, no sé cuántos desplazados, desplazadas, bueno, unos datos así, digamos, unas estadísticas de la guerra realmente atroces, logran construir un proyecto que tiene un calado increíble en los colectivos de jóvenes, en la ciudadanía de a pie, logran establecer unas relaciones con la cultura, con lo cultural, con lo musical, con lo poético, con lo popular, con la cocina, que uno dice, pero esto es un asunto ligado muy fuertemente a la sobrevivencia, pero al mismo tiempo con una sofisticación museológica, si se quiere, increíble. Entonces, yo creo que, la acción está en lo micropolítico, ahí en la restitución de los lazos societales más elementales que ha destrozado la economía de mercado, la imposición de una economía de mercado a rajatabla, que quiere ser como el fundamento de todo lo social, frente a una posibilidad de imaginar que lo colectivo, la vivencia de lo nacional, la vivencia de lo social, está ligado más a otros valores, a los valores de la solidaridad, a los valores de la alegría, a los valores de la vida en común, a unos valores que están muy cercanos, creo yo, a los valores que normalmente uno encuentra en el trabajo de los artistas, y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a los artistas del circuito culto, aunque yo soy historiador y vengo de los museos de arte contemporáneo, pero es a ese elemento, digamos, a ese basamento que es clave en lo poético. Es esa manera, digamos, de ver lo polivalente, de ver lo diferente, de señalar y de convertir en los espacios culturales esas posibilidades enormes que nos da lo artístico, lo cultural, lo museológico, para salir, digamos, de esta precarización. Y digamos, lo que ha hecho básicamente, creo yo, la cuarentena en todos los países es dramatizar mucho más lo que ya era evidente que estaba sucediendo en todos nuestros países, y en Colombia, pues digamos, la situación es mucho más dramática por esta variante de la guerra. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, por ahí, no sé si es más a título personal, pero cuando digo, porque estamos acá con Leo hablando desde trabajadores de museos, pero bueno, cada uno tiene sus individualidades también. Y por ahí decir dos cosas, que es lo que está surgiendo también en el chat, que están diciendo que de todas formas de trabajadores de museos es algo que venimos abogando, que tiene que ver con la cuestión de lo que es la museología social o lo que en algún momento se pensó como los museos comunitarios, aunque yo ahora que estoy participando en un museo comunitario veo ciertas distancias y dificultades, pero tiene que ver con un cambio de paradigma. La verdad es que, no digo, hacíamos bromas con Leo, decíamos la revolución socialista, pero la verdad es que si vamos a seguir dentro de los cánones establecidos, siempre nos va a terminar ocurriendo lo mismo. Vamos siempre a estar dando vueltas en la falta de inversión o la falta de política pública o la de financiación, digamos, todos estamos con un montón de cuestiones en común que tienen que ver con problemas de formación, problemas digamos, de cómo estamos englobados en los trabajos, el acceso y demás, y digo, todos somos latinoamericanos y tenemos un montón de falencias que no solo tienen que ver con lo cultural, digo, no podemos tener acceso en muchos lugares a la salud o a la educación, o hay que pagar para cualquiera de las dos. ¿Cómo vamos a hacer para exigir cultura? Bueno, digo, una propuesta es
hay que cambiar, y no cambiemos, que es lo que teníamos acá. Pero, digo, creo que es lo que nosotros venimos trabajando en cuanto a los programas que hemos ofrecido de juntarnos y de formación, tienen que ver con eso, con la museología social y con estar más cerca de lo que también estaba diciendo William recién, bueno, qué le interesa a la gente y cuestiones más, digamos, más de base, con no tan el museo y la cuestión, digamos, grandilocuente, sino más lo que también por ahí alguien preguntaba, bueno, ¿qué le interesa a la gente? ¿Qué quiere ver? ¿Qué le interesa de la cultura? Yo creo que también tomando parte de lo que decía William, es muy interesante que, a ver, gracias a la pandemia en un punto, estamos hoy encontrándonos y conversando esas situaciones, ¿no? Porque reconocíamos que América Latina es un terreno fértil, lamentablemente, por un montón de situaciones y por un sistema de desigualdad a nivel histórico, hace más de 500 años, digámoslo así. Pero también qué fantástico que nos lleve hoy en día a poder encontrarnos para ver esta situación. Y creo yo también que a casi ya 50 años de la Mesa Redonda de Santiago, que va a ser para el 2022, que fue la que sentó las bases de la nueva museología y la museología social, la cual atraviesa gran parte de las cuestiones que estamos conversando en la charla de hoy, que tiene que ver con los presupuestos, que tiene que ver con la formación, con el compromiso ético y político de las instituciones museos, con el rol de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y concretamente este espacio con la memoria y con el patrimonio. Creo que es interesante el poder definir otra vez o sentarnos a revisar esa carta, armar nuevamente un manifiesto con la complementariedad que eso implica, justamente, y terminar en acciones concretas, materiales, visibles, justamente para poder generar cambios. Creo que estos tres colectivos, digo, Promuseos por un lado, la Alianza Colombiana de Museos, ATEM de Argentina, y seguramente otros proyectos que están o en formación o que se despierten a poder hacerse, tenemos que de acá, creo yo que a fin de año, empezar ya con acciones concretas que tomen esto, ¿no? Con el tema de la cultura como derecho, los museos como vehículos para el cumplimiento, el trabajo con las comunidades, la definición de marcos, de redes, formar una red o una federación latinoamericana de trabajadores de museos. Digo, en esta desorganización organizada que tenemos y que creo que queremos sostener, me parece que justamente se implicara que todo este despertar de deseo de los comentarios, de todo lo que estamos justamente llevando, es concretar esto que aparece, ¿no? Ahí justo dice una compañera. Y establecer justamente objetivos mesurables con metas que se puedan llegar a cumplir, para que no nos quedemos solamente en lo discursivo, sino que realmente en la transformación. Y creo que la fuerza justamente, motivada por el deseo, es la que nos impulsa. Y creo yo, digo, que están Luis y William, que han tirado este guante para poder jugar, en ver qué podemos llegar a realizar. No sé, queda abierto aquí el juego y también había personas que en el chat querían conversar y también expresar sus realidades y también en cómo están en ese proceso. Me parece que ahí tenemos que habilitar esas voces justamente de construcción. La verdad, yo me emociono mucho con lo que está pasando. Este llamado de concretar, de avanzar, de trabajar, de hacer una voz unida, de unirnos, de tender redes, de construir. Ya ha salido en 2 escenarios. Recuerdo la conversación que tuvimos sobre precarización laboral con el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, en donde el panorama fue totalmente desalentador. Fue una conversación que no se grabó para respetar la autonomía de lo que se dijo. Y ahí también se anunciaba que teníamos que empezar a crear y a juntarnos. Yo creo que ese es el siguiente paso. En el chat han votado, hay discusiones muy interesantes frente a la cultura como derecho, o a la cultura como derecho, o la cultura como derecho social, volver a recuperar el tejido micropolítico, pero también cómo hacemos que esas redes y esas alianzas trasciendan fronteras y nos unamos como trabajadores de museos latinoamericanos. Por esa razón, esta conversación está siendo grabada, porque creo que la unión de ATM, la Alianza Colombiana de Museos y Promuseos es solamente el inicio, la punta del iceberg de todo lo que nos tiene que empezar a llegar desde Ecuador, desde Brasil. Ahí en Brasil nos está contando Camilo y Nelson cosas espantosas que están pasando.
Entonces, tenemos que fortalecernos y, como dice Natalia Vergara, concretar de una vez esta acción. Entonces, pues yo celebro mucho el espacio, quedo muy contento, todavía tenemos 10 minutos, la conversación va hasta las 7 de la noche, si alguien quiere aportar, bienvenido. Yo quisiera, Luis Carlos, decir algo, no sé si el lema sea nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades. Creo que las instituciones grandes como el MUAC, como la Pinacoteca de San Pablo, como, qué sé yo, el Museo de Bellas Artes de Caracas, u otras instituciones en Argentina y tal, tienen unas vulnerabilidades. Las instituciones medianas y las instituciones pequeñas, digamos, menos complejas institucionalmente, para no utilizar un término despectivo, no menos importantes, digo, para la vida de las comunidades, tienen otro tipo de vulnerabilidades. Y yo creo que al trabajar sobre estas vulnerabilidades, sobre estas fragilidades, tal vez podemos reconocer no solamente los impactos que tenemos en nuestras comunidades, los trabajos focalizados, pero también los trabajos globales que eventualmente hacemos en diferentes contextos. Yo creo que sobre esa base, y pensando en esta, digamos, esta llamada que han hecho sobre la sociomuseología, la museología social, ese lema que Mario Chagas plantea en todos los escenarios: la museología que no sirve para la vida no sirve para nada. Esos elementos que son claves, digamos, este llamado que hacen, por ejemplo, de la Confederación La Internacional, que une a unos 10 museos muy importantes de Europa, el llamado a un museo del constituyente primario, el museo constituyente, puede darnos la clave para reimaginar una museología que efectivamente nos una en nuestras diferencias y adicionalmente nos permita reconocer las acciones complementarias que se realizan en diferentes tipos de instituciones museológicas. Yo creo que ahí Gustavo quiere hablar. Exacto, sí. Gracias. No, un placer estar con ustedes. Muchos no te conocen. Bueno, yo soy Gustavo Ortiz, director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Como dijo William, hace más de 20 años estamos trabajando en diferentes ámbitos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Por diferentes circunstancias, pues he servido también como presidente del ICOM para Colombia, vicepresidente del ICOM para América Latina, y pues estuve los últimos 3 años como vicepresidente del Consejo Consultivo del ICOM a nivel internacional. También he estado muy vinculado a la Alianza Americana de Museos. Nuestro museo hizo todo un proceso de acreditación. Estamos pues en ese momento interesante de poder tener toda una serie de columnas que sostengan correctamente la práctica, las buenas prácticas museológicas, y parte de eso pues es llegar a generar este tipo de redes y construir colectivamente lo que es la museología para el siglo XXI. Nuestro museo es un museo pequeño, es en un barrio popular, lo fundó un sacerdote en los años 60, es un proyecto muy interesante donde se une universidad, se une un barrio, se une pues una localidad, es una colección totalmente donada directamente por los artistas, porque el llamado que hizo ese sacerdote fue un poco visionario, porque él dijo hay que darle un significado social a la cultura. Invitó a los artistas a que le dieran un sentido social a sus obras, donándolos a un museo en un barrio popular, fuera de la ciudad, digamos, en ese momento. Ahorita estamos en pleno centro de la ciudad con el crecimiento de Bogotá. Pero básicamente yo creo que este momento histórico que estamos viviendo por diferentes causas, y que cuando hay problemas y dificultades, lo que sucede es que tenemos dos actitudes: o nos echamos a la pena o nos unimos para solucionar los problemas. Y yo creo que estamos por el camino correcto de tratar de unirnos, de buscar soluciones, de buscar fortalezas entre todos, de esas debilidades que tenemos, sacar adelante una cantidad de iniciativas particulares que pueden ser ejemplo y pueden ser modelo para otros escenarios. Y también entender que ya no somos, yo les decía a alguien que nosotros hasta ahora estamos mirando que lo que nos une son los océanos.
no los territorios, porque a veces nos miramos simplemente como un territorio, pero no nos hemos visto como un océano, como un planeta, como todo como un globo. Y esto que estamos haciendo nos está ayudando a entendernos de una manera diferente, sin fronteras, sin límites, y entrando pues en otros niveles de conversación y de confabulación, que también es muy importante para esto, y de complicidad. Yo creo que es maravilloso lo que está pasando, y de aquí seguramente saldrán muchas cosas. Muchas gracias, Gustavo, por tu compromiso. Realmente no es fácil encontrar aliados dentro de las direcciones de museo que se atrevan a amplificar una conversación como la que estamos teniendo. Y para mí es muy gratificante que lo hayamos podido hacer. Muchas gracias. Oh, con gusto. Bueno, siendo las 6:48, yo creo que lo que nos resta es agradecer este espacio. Creo que hay muchísima información que tramitar, que sistematizar, que concretar. Ahí veo que varios están dejando sus mails y sus correos. Eso es una muy buena práctica porque podemos compartir la sistematización que se haga de esta conversación. Creo que con ATM y con Promuseos, estoy seguro que con ATM y con Promuseos vamos a seguir trabajando. Sí, claro. Y seguramente van a tener noticias pronto de los resultados de este convite. Y si en su país, si nos están escuchando y si en su país todavía no hay una voz sectorial fuerte, atrévanse a crearla, a juntarse o a identificar diagnósticos y a compartirnos esa información. Y sí, es momento de poder salir de la catarsis y pasar a la acción y hacer reflexión y acción para poder fortalecernos y tener una voz muy fuerte y lograr transformaciones. Al final tenemos que ser espacios para la transformación social y tenemos que ser un sector dispuesto a transformarse, a cambiar y a reinventarse. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Luis. Quería recordar que la agenda de la Alianza Colombiana de Museos va a continuar. Vamos a intentar reunirnos todos los viernes de 5 a 7 horas de Colombia. En la próxima sesión tenemos invitados al profesor Luis Gerardo Morales Moreno de México, al profesor Camilo de Melo Vasconcelos y a Nidia Gutiérrez, la museóloga que yo mencioné, que viene de Venezuela, pero que ha trabajado tal vez los últimos 10 años en Colombia. La sesión se va a llamar Los museos, la crisis de los museos en América Latina en perspectiva histórica. La idea es que vamos a tratar de analizar con ellos una serie de variables que puedan hacernos discernible lo que está ocurriendo ahora y de pronto, en ese sentido, también hacer discernible las posibles acciones que podamos tener. Por supuesto, a Promuseos y a los colegas y amigos y amigas de ATM, hay que imaginarnos un trabajo conjunto. Luego nuestra agenda va a estar dedicada a hacer visible los problemas de los lugares de memoria en Colombia, los lugares de memoria, digamos, cuyo origen es popular, cuyo origen es organizacional en el enclave y en el cuerpo, en el corazón del movimiento de derechos humanos, del movimiento de víctimas. Vamos a generar eso y quisiéramos de todas maneras, si ustedes quieren en ATM, en Promuseos, participar como moderadores de esos espacios, nos gustaría muchísimo, porque nos interesa muchísimo como convocar, lo que ha dicho Luis Carlos es clave, convocar el pensamiento colectivo para ver cómo podemos imaginar unas posibles salidas a esta durísima crisis que estamos viviendo. Y gracias sí, desde ya, William, como ATM, si bien somos dos, representando a casi 50 personas, y creo que si esto lo comparte con sumo placer, vamos a sumarnos en los diferentes espacios de participación y seguramente otras compañeras y compañeros de nuestro grupo también puedan sumar su debate y sus perspectivas, así que nada, vamos a por ello. Sí, también por mi parte, muchísimas gracias, William, Luis Carlos, por la invitación y cuenten no solamente con la participación de Promuseos, sino también del Instituto de Liderazgo de Museos y con el campo de estudios curatoriales de la UNAM para lo que se requiera.
También quisiera pues invitar a todos los participantes, creo que ya no puedo poner el chat, iba a compartir el link del próximo programa del instituto, que es un programa para líderes emergentes en el campo cultural y museístico. Ya, es que no lo lograba. Ahorita voy a compartirlo y también, bueno, quienes se puedan poner y quieran tener contacto conmigo, pues ya compartí mi email. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí además es todo un orgullo nacional volver un poquito a las conversaciones del campo museológico del país. Muchas gracias. Yo quería agradecerles, bueno, también, igual que decía Leo, nosotros somos más o menos unas 50 personas, así que agradecer además a Luis y a William por la invitación y a Paula por también haber estado en la conversación y a toda la gente que participó, a nuestros compañeros de trabajadores de museos, que en este caso hemos sido las caras visibles, Leo y yo, pero hay mucha más gente y quizás en lo que estaba convidando William quizás participe otros compañeros. Y algo que había puesto en el chat, que algunas personas que estaban participando que estaban queriendo visibilizar algunas cuestiones que tenían que ver con la situación que están viviendo, ya sea por el COVID hoy en día o por alguna otra cuestión, que Leo había compartido en nuestro Facebook y nuestro mail para que nos escriban si algo se puede visibilizar, bienvenido sea el espacio y gracias de vuelta. Bueno, no resta más. Muchas buenas noches a todos. Cuídense mucho y esperemos encontrarnos y abrazarnos pronto en muchos espacios. Ojalá que sí. Chao, hasta luego. Gracias, Chao. hasta luego, que estén bien.